Ese capítulo es muy interesante. Este sueño y su interpretación y lo que sucedió, que el rey había determinado la muerte para todos. Todos los adivinos, todos los sabios, todos inevitablemente tenían que morir. No sé si se dieron cuenta, pero por ejemplo en el versículo 10, eh, ahí el rey declara que es trampa lo que hacen estos adivinos. El rey ciertamente Dios le permitió que se olvidara cuando, no sé si a ustedes les ha pasado que han tenido algún sueño y ustedes se despiertan y saben que ese sueño tenía como muchos elementos y de pronto ustedes quedaron inquietados por ese sueño, pero tal vez se vuelven a acostar a dormir y ya al tercer día ya no se acuerdan. Yo sé que tuve un sueño, me llamó mucho la atención, pero ya no recuerdo de qué era el sueño, pero me llamó mucho la atención. Si alguien les pudiera decir a ustedes lo que usted soñó era así, así, y usted iba así volando y usted veía esto, usted se acordaría, porque lo que uno alguna vez se acordó quedó de una manera tenue, guardado en nuestros recuerdos. Si alguien no lo recuerda, sí, así, sí, así era, así era. Algo así pasó con este sueño. Pero Dios permitió que él olvidara, lo tuviera como, sé que era muy importante, en el corazón del rey era muy importante, pero no se acordaba. Y mire de qué manera propuso. Si no me cuentan cuál fue el sueño, sé que su adivinación es mentirosa. ¿Cómo lo dice el versículo 10? Más exactamente. Versículo 10 dice, los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosas semejantes, porque el asunto del rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. El rey se había dado cuenta, ellos están mintiendo. Lo que ellos están diciendo es para dar dilación. Y él lo dice así, ¿no? Nombra la palabra dilación. Dice el versículo 9. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Este rey Dios le dio una sabiduría. Bueno, hay personas que se enojan con esto que yo acabo de decir, porque la mayoría de las religiones dice Nabucodonosor es el mismo diablo. Hay personas que hablan así. Pero cuando miramos, ¿saben bíblicamente cómo Dios llama a Nabucodonosor? Eso es algo que no se suele decir en la mayoría de las iglesias, pero está en la Biblia, ustedes lo pueden buscar. Hay varias partes donde se dice Nabucodonosor, mi siervo. Dios mismo da testimonio de quién era Nabucodonosor. Nabucodonosor, mi siervo. Nabucodonosor, ¿quién era? Siervo de Dios. Nabucodonosor, ¿por qué Dios le dio esta sabiduría? ¿Por qué Dios permitió, pero primero que todo, por qué Dios permitió que cogiera a el pueblo de Israel y le hiciera así? ¿Por qué Dios así lo había decretado? Y lo dijo Daniel. Daniel dijo que el que lo había puesto por rey había sido Dios. El que le había dado todo ese poder que él tenía había sido dado por Dios. Lo dice también el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, versículo 1, 2 y 3. No sé si han visto esos versículos, pero ahí dice el apóstol Pablo, toda autoridad que ha sido puesta por Dios. Hay personas que se enojan cuando yo nombro esto y me dicen, usted quiere decir que el presidente que tenemos actualmente, ese presidente destruyó la economía. Hay personas que me han hablado así, personas de otros países, sobre todo hay un país, no quiero dar el nombre, pero hay personas que cuando me encuentro, ese país destruyó la economía, ese presidente destruyó la economía del país. Y el anterior, ahí comenzó a destruir, pero el que vino es más bruto, así, disculpen, ¿no? Hay personas que se expresan así. Dicen, no, ese presidente hasta comete embarradas, le sacan memes, se burlan de él, porque ese solamente subió al poder como, creo que ya saben, pero no digan el nombre. Entonces, hay personas, sobre todo cuando yo les nombro este versículo, les digo, ¿qué opina usted de Romanos 13? Y le nombro esos tres versículos, donde dice que toda autoridad que ha sido puesta por Dios. ¿El ser humano puede creer? Muy bien, la hermana Lilia escribió Lamentaciones 3:37, que dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Ese versículo dice eso. ¿Por qué Dios permite lo que permite?
Dios todo lo hace. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que, no, que el Señor no mandó? Entonces, un rey, un presidente está puesto en una nación. Cuando consideramos ese versículo que escribió la hermana Lili, ¿quién puso a ese presidente? Si ustedes miran lo que dice aquí Daniel, ustedes tienen a Daniel por un profeta verdadero, tienen a Daniel por alguien, el más grande entre los profetas. Muchas personas así consideran a Daniel, el más grande. Nunca se vio tanto la obra de Dios, el trabajo de Dios respaldando a un profeta como a Daniel. Hay muchos profetas, pero ¿por qué las personas tienen a Daniel como el más grande? Cuando ustedes, al día que estamos considerando el libro de Daniel, se van a dar cuenta por qué muchas personas lo consideran el más grande. Ciertamente nuestro Señor Jesucristo nombró más a Isaías, incluso que a Daniel. También nombró a Daniel, pero más a Isaías. Pero bueno, las personas consideran a Daniel el más grande porque por las obras que Dios hizo a través de él. Dios se glorificó a través de Daniel. Dios se glorificó muchas veces y de maneras impresionantes. Se han hecho películas, se han hecho caricaturas sobre lo que sucedió, lo que Dios hizo con Daniel. Pero si ustedes tienen en estima al profeta Daniel, igualmente, si lo tienen así, deben saber que él dijo, oh rey. Él lo dijo, y aquí lo leímos el día de hoy. El que te nombró rey, ¿quién te puso por rey? ¿Quién te dio ese poder? ¿Quién te dio poder sobre las demás naciones? Así. ¿Quién fue? Fue Dios. O sea, Daniel, ¿por qué pudo decir lo mismo que el apóstol Pablo? Años después, el apóstol Pablo, no sé si han visto el video, precisamente lo estábamos subiendo antes de empezar el en vivo, unos 2 minutos antes le dimos enviar a un video, le dimos subir. Entonces no sé si el video ya está subido, es un video que se titula El secreto de los hombres que cambiaron el mundo. Así se titula, El secreto de los hombres que cambiaron el mundo. Le pusimos una fachada negra y letra blanca y amarilla. Sí. Entonces ahí estamos hablando ese secreto de Daniel, el secreto del apóstol Pablo. Ayer precisamente estábamos hablando sobre el apóstol Pablo, pero bueno, vamos a tratar de avanzar sobre este libro porque tiene mucho, nos queda poco tiempo, nos quedan 9 minutos. Vamos a tratar rápidamente de explicar así lo que Dios permitió en Daniel. Primero que todo tenemos que hacer así un esbozo de lo que Daniel estaba viendo que la común de las personas no ve. Él, este rey, lo puso Dios. Lo que dijo la hermana Lili, no se me olvida, oiga, la hermana Lili quedó grabada por haber escrito Lamentaciones 3:37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Quién será? Y si hay personas que cuando les hablamos de así, de los presidentes, se enojan y dicen, no, no puede ser, ese presidente lo puso el diablo. Cuando las personas hablan así, lo hacen por ignorancia, lo hacen movidos por sus emociones, pero no conocen, ignoran lo que dice la palabra de Dios. Toda autoridad ha sido puesta por Dios, lo aclara más exactamente el apóstol Pablo, uno de los hombres más grandes que ha cambiado este mundo. Entonces, aquí también podemos ver en el versículo 19, no sé si ustedes se fijaron en el versículo 19, otro punto, vamos a mirar otro tema también muy interesante. Dice el versículo 19, entonces el secreto fue revelado por Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Aquí aparece una expresión que dice que Daniel bendijo al Dios del cielo. Pero ¿por qué dice que Daniel bendijo al Dios del cielo? ¿Por qué dice así? ¿Por qué dice que Daniel bendijo al Dios del cielo? Dice así porque las personas se imaginan cuando dice la expresión bendijo. Hago esta pregunta, hagámoslo de una manera participativa, porque si les digo de una sola, pues no tiene sentido si no piensan sobre qué es bendecir. Pregunto, ¿qué es bendecir? ¿Qué es bendecir? ¿Cómo alguien bendice? ¿Cómo alguien puede bendecir a alguien? ¿Cómo alguien puede bendecir a alguien? Entonces, digamos, alguien quiere bendecir. Aquí está alguien que quiere bendecir. Y aquí está el que va a ser bendecido. ¿Cómo lo bendice? Pregunto, dice, veo, decir bien, desear el bien, decir bien de esa persona, predicándole el evangelio, dijo alguien, hablar, se bendice con el evangelio, le dio dones, dándole el evangelio. ¿Quién da más, quién da menos? Dios nos bendijo porque estábamos en maldición. Perfecto, bueno, lo que han escrito ahora vamos a mirar ya. Entonces, las personas se imaginan que bendecir. Yo quería ver si alguien iba a escribir, decir que no es maldito,
Bendiciones es lo que estás haciendo tú. Gloria a Dios. Bueno, ¿qué es bendecir? Vamos a mirar que ciertamente quien más se acercó, bueno, aunque no significa que hayan dicho errores los otros hermanos, no. Todos han dicho cosas en cierta medida, pero es que tal vez hice mal la pregunta. Lo que quería preguntar es, y realmente lo que me suponía que alguien iba a escribir, es que bendecir es decirle Dios te bendiga. Porque muchas personas tienen esa imagen y tienen ese concepto. Muchas personas piensan que bendecir es decir, Dios te bendiga. O decir, te bendigo, te bendigo. Hace poco, más exactamente creo que fue ayer o antier, hace poco, hace muy, muy poco, algo que me enojó mucho, me enojó sobremanera. Alguien que hace tiempo no me escribía. Sé que no está viendo los videos por la forma como se expresó, sé que no está viendo los envíos. O sea, es una persona que sí me escribió hace tiempo, maravillado por el Evangelio. Una persona que me escribió, wow, yo nunca había escuchado el Evangelio así. Entonces yo pensé, bueno, ya es parte de nosotros. Esa persona se desapareció, no volví a escucharle. Pero entonces ayer apareció, ayer o antier, fue hace un poquito. ¿Y saben cómo me escribió? La forma como me escribió, la forma como me saludó, supe dónde estaba el corazón. Me dijo, te bendigo Matusalén. Y siguió escribiendo, o sea, lo usó como un saludo, te bendigo Matusalén. Y empezó a escribir, yo quisiera saber por qué esto. Yo me acordé lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo cuando se le acercó alguien, más exactamente un joven, y le dijo a nuestro Señor Jesucristo, le dijo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? La pregunta que hizo es muy importante, ¿no? ¿Qué haré para leer? La pregunta que también me hicieron ayer o antier era muy importante. Pero nuestro Señor Jesucristo, ¿en qué se enfocó? En la salutación. Nuestro Señor Jesucristo le dijo, ¿por qué me llamas bueno? O sea, curiosamente, aunque le dijo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Pero no le habló de la pregunta. Primero hizo un alto. Bueno, sí le habló después, pero primero hizo un alto en la forma como los saludó. Porque la forma como le contestó Jesús ya está hablando de quienes pueden heredar la vida eterna. La forma como él lo saludó fue Maestro bueno, y Jesús le habló de esa parte. Le dijo, espere, ¿usted por qué me llama bueno? ¿Usted por qué me dice Maestro bueno? ¿Por qué me dice así? ¿Usted por qué se expresa así? ¿Por qué me dice Maestro bueno? Jesús le llamó la atención esa expresión. ¿Usted por qué me llama bueno? Y le hizo una aclaración, lanzó una máxima. Ninguno hay bueno. Así dijo nuestro Señor Jesucristo, ninguno hay bueno. Entonces también cuando oí esa salutación de te bendigo Matusalén, la verdad le dije, usted sabe bíblicamente qué es bendecir, conoce casos bíblicos cuando un hombre bendice a otro hombre, me puede enumerar. Entonces me contestó como al otro día, no recuerdo, pero pasaron muchas horas. Yo pensé que ya no me iba a contestar porque le hice esa pregunta. Entonces sí me contestó, me mandó algunos versículos y le dije, ahora, ¿sabe de qué manera lo bendijo? No, no sabía. Yo pensé que me iba a decir lo que les pregunté ahora. Yo pensé que me iba a decir, es que bendecir es decir, Dios te bendiga, o decir, yo te bendigo. ¿Eso es bendecir? No. Entre los hermanos que hoy contestaron, alguien escribió, decir bien. Pero decir bien no es decir lisonjas. Ojo, hay que hacer una aclaración. Decir bien no es decir lisonjas. Si usted van a mirar acá lo que Daniel le dijo. Cuando aquí dice, ¿cómo dice el versículo? Volvamos a leer el versículo 19. Dice, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Miren lo que dice así, lo que dice acá. Por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. No son lisonjas, eso es lo que muchas personas confunden, como si bendecir fuera desear, como alguien escribió, disculpe, no sé quién escribió, desear el bien, pero eso es lo que las personas piensan, que bendecir es desear, como si nosotros tuviéramos un poder de desear, pero ciertamente sí hay un poder que Dios nos ha dado, ya lo hemos hablado, todo lo que atemos en la tierra será atado en los cielos también, lo que desatemos en la tierra será desatado, pero vamos a hablar primero. ¿Cómo es que alguien bendice? ¿Cómo es que se bendice? ¿Qué es bendecir? Miremos lo que dice el versículo 20, 21, lo que dice a continuación. Dice, y Daniel habló y dijo, esto es bendecir. Presten atención, dice, sea bendito el nombre de Dios, de siglos en siglos.
porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Esos tres versículos que acabamos de leer, ¿qué es lo que está haciendo aquí Daniel? Daniel está queriendo como echar lisonjas o solamente así como algunas personas que dicen Dios bendito, poderoso, omnipotente. No, no. Hay personas que hablan así como queriendo mover la mano de Dios para que Dios les haga algo. Aquí Daniel lo está haciendo después de que Dios hizo algo. Por eso aquí dice el versículo 19, dice, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual, ¿qué es lo que está haciendo Daniel? ¿Daniel está buscando algún favor de Dios? No. Daniel está hablando no por carne y sangre, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo de Pedro. ¿Qué le dijo nuestro Señor Jesucristo a Pedro en Mateo capítulo 16, versículo 18? Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Bueno, capítulo 16, versículo 16. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque eso que has dicho no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Lo que oímos aquí que dice Daniel no lo está diciendo por él mismo, lo está diciendo por el Espíritu. Si fuera lo que el ser humano piensa que es bendición, es a cambio de agradarle a una persona. Yo te bendigo o Dios te bendiga. La persona que dice eso está buscando que la otra persona se sienta feliz. Ay, me está deseando que me vaya bien. No, eso es lo que el ser humano piensa, pero lo que es de Dios es totalmente al revés. Ustedes se acuerdan, ya para terminar, ¿sí se acuerdan del reloj? Una vez aquí lo mostramos, así el reloj. ¿Dónde están las 12? Pues si el reloj es así, vamos a como mi cabeza fuera así como el reloj. Si este es el reloj, si este es el reloj, ¿dónde están las 12? Aquí, ¿cierto? Las 12. ¿Y dónde están las 6? Acá. Por consiguiente, ¿dónde están las 9? ¿Dónde están las 9? Acá, ¿cierto? En mi oreja. ¿Y dónde están las 3? Acá. Porque si aquí son las 12, entonces aquí vienen siendo las 3, las 6, las 9, las 12, ¿cierto? Ese es el reloj para nosotros. Pero si saben cómo es el reloj para Dios, cojan y denle la vuelta. Totalmente. ¿Dónde quedaron las 12? Acá. ¿Dónde quedaron las 6? Acá. ¿Dónde quedaron las 9? Acá. ¿Dónde quedó la hora tercera? Entonces, cuando ustedes leen la Biblia, ustedes van a ver que se habla de la hora primera, ¿cierto? Se habla de la hora tercera. Uno diría, pero si las 12 están acá, entonces las 3 están acá. No. Eso es el hombre, pero Dios no mira lo que mira el hombre. El punto de vista de Dios es totalmente contrario a lo que mira el hombre. El hombre que piensa de Dios te bendiga, o el hombre que piensa de yo te bendigo, ese tipo de expresiones, yo te bendigo, piensa como si fuera para ganar el favor de una persona. Pero Daniel aquí, ¿cómo lo está haciendo? Después. Y como lo hace después de haber visto la obra de Dios, el milagro de Dios, lo que está haciendo Daniel, aparentemente, bendecir, etimológicamente está diciendo bien, aparentemente está diciendo bien, pero no está echando lisonjas. Lo que él está hablando acá lo está hablando por el Espíritu. ¿Por qué lo está hablando por el Espíritu? Porque lo que está diciendo Daniel, el común de las personas no lo puede ver a menos que haya leído la Biblia. Cuando uno lee la Biblia de tapa a tapa, uno ve lo que está diciendo Daniel acá. ¿Qué es lo que está diciendo Daniel acá? Dice, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos. Está hablando del mundo eterno, del mundo espiritual, porque suyos son el poder y la sabiduría. Está hablando lo que dice Proverbios 1:7. Dice, Él revela lo profundo y lo escondido. Eclesiastés. ¿Qué dice? Dice, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Lo que dice el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 26. No sé si se dan cuenta. Al revés, Hechos 26, 18. Entonces, todo lo que está escrito acá es realmente lo que es Dios. O sea, no está queriendo ganarse el favor de Dios. No, está hablando lo que es Dios. Eso es lo que etimológicamente se puede decir bien. No está, el ser humano cuando supuestamente dice Dios te bendiga, está buscando que la otra persona se alegre. Ay, buenos días, le sacó una sonrisa porque le dijo Dios te bendiga. Y las personas se acostumbran a eso, a decir Dios te bendiga. Con eso logran que las personas se alegren.
Entonces, no sé si se dan cuenta que esa técnica la usan, por ejemplo, los limosneros. Disculpen la expresión. Las personas que piden dinero en los semáforos, en la calle. La Biblia dice, no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Pero hay gente que cuando el colmo de no tener fe es, ay, es que yo, engañar. Porque realmente muchos se engañan. Muchos llegan, ay, es que yo tengo mis hijos, colocan las cejas así. Ay, es que yo tengo mis hijos, no han comido el día de hoy y yo le pido que me ayude con una monedita así. ¿Y sabe cómo le mueven más el corazón a la persona? Le dicen, ay, yo sé que Dios lo va a bendecir, sí, Dios lo va a bendecir. Dios me lo bendiga, Dios me lo bendiga. Y tienen que poner las cejas así. No así. Yo cuando estoy hablando tengo las cejas así normalmente, ¿cierto? Miren mis cejas. Pero entonces tengo que hacer como Jim Carrey. Porque para pedir plata toca hablar así. Ay, sí, Dios me lo bendiga. Cuando, no sé si se dan cuenta, pero la frase Dios te bendiga lo usan las personas cuando quieren obtener algo de los demás. Quieren que los demás estén felices con ellos, que le abran la puerta. Le dicen al vigilante, buenos días, buenos días, buenos días, ¿cómo están? Dios lo bendiga. El vigilante, uy, va y le abre la puerta. La gente se siente feliz porque con esa expresión logra que las personas estén felices. Hace que las personas se sientan contentas. No, eso no es bendecir. Bendecir no es echar lisonjas. Eso es echar lisonjas. Eso es diferente a decir bien. Decir bien, etimológicamente, si cogemos la palabra etimológicamente, ¿qué es decir bien? ¿O qué es bien decir? ¿Qué es eso? Es decir la verdad. ¿Sí notan la diferencia entre lisonjas y la verdad? Por eso, normalmente, ¿quién es el que bendice? ¿Quién es el que bendice a quién? Bíblicamente o espiritualmente, el que ha recibido de Dios. Ese Dios también bendice. ¿Pero por qué Dios bendice? Porque Dios conoce qué es el bien y qué es el mal. El ser humano conoce el bien y el mal. En Adán, nosotros por la ciencia del bien y el mal, quedamos convertidos como en limosneros. Por eso el ser humano, siendo muerto, ¿a qué llama bendecir? A echar lisonjas, pero eso no es bendecir. Bendecir no es decir, Dios te bendiga, eso no es bendecir. Lo que hizo Daniel es bendecir. Hablar guiado por el Espíritu. Hablar las maravillas de Dios. Ustedes no sé si se acuerdan cuando vino el Pentecostés en Hechos, capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo, el día de Pentecostés. No cuando vino el Pentecostés, sino en el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo y cayó sobre todos. ¿Qué hacían todos? Dice, hablaban las maravillas de Dios. Cuando una persona, ciertamente los hermanos hoy escribieron, nosotros estábamos en maldición y Dios nos bendijo. ¿Quién es el que bendice? Sí, Dios nos bendijo. Por eso les digo que cuando bendecir es hablar por el Espíritu. ¿Quién es el que bendice? Sí, también podemos ver cuando Jacob, no sé si se acuerdan, cuando Jacob fue bendecido por Isaac. Cuando una persona conoce Génesis capítulo 27, pero es que ahí dice que Isaac bendijo a un hombre bendiciendo a otro hombre. Fíjense bien qué es lo que dice Isaac a Jacob. Está hablando de lo que iba a suceder, de la descendencia, ¿qué está hablando? De nuestro Señor Jesucristo. Sírvante a ti todas las naciones. Yo pensé que iba a decir que iba a ser grande, grande. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando por el Espíritu. Y entonces lo que hizo también en el capítulo 50 de Génesis, lo que hizo también Jacob con las 12 tribus, Israel, lo que hizo Israel Jacob, lo que hizo Israel Jacob con las 12 tribus, que a cada quien le da su bendición. Si ustedes miran frase por frase, fue guiada por el Espíritu. Todo lo que Jacob les dijo, ¿se cumplió o no se cumplió? Se cumplió. ¿Por qué se cumplió? Porque el que bendice es Dios. ¿Sí? Por eso, bendecir no es echar lisonjas. El ser humano piensa que bendecir es decir, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Eso no es bendecir. ¿Quiénes somos nosotros? El ser humano, por no saber que está destituido de la gloria de Dios, se atreve a hacer que las otras personas se sientan felices, solamente diciéndoles lisonjas. Él diciéndoles lisonjas. El diablo enalteciendo al diablo. Entonces las personas usan así, por eso les digo lo del reloj. Es totalmente al revés. Bendecir delante del reloj para el hombre es así, las 12 acá a las 6. Para Dios es así. Porque cuando empieza el día para Dios, cuando se oscurece, cuando el hombre no tiene fuerzas. Por eso dice, Génesis capítulo 1, versículo 5, fue la tarde y la mañana un día. Para nosotros, ¿qué es? No, es al revés, creo que Dios se equivocó. O creo que los lingüistas o los traductores, porque primero es la mañana y luego la noche y ahí es un día. No.
es al revés. Sí, las 12 acá. Sí, que espero que haya sido entendible lo que hemos explicado, porque aquí nos ha tocado condensar. Este capítulo tiene mucho, mucho, mucho más. Es más, si vamos más adelante, inevitablemente vamos a tener que hablar de la cabeza de oro. Aquí el pecho y los brazos, ¿de qué? De plata, ¿no es cierto? El abdomen, así, el abdomen y los lomos, ¿de qué? De bronce. ¿Las piernas de qué eran? De hierro, ¿sí? ¿Y los pies de qué son? Una mezcla entre barro cocido y hierro. De eso vamos a tener que hablar. O sea, es tan extenso lo que tiene este capítulo que hoy no hemos, las palabras nos faltan para poder expresar lo que este capítulo tiene. Pero, sobre todo, quédense con esto. Quédense con esto. El hombre es mentiroso. Todo hombre es mentiroso. Cuando ustedes a alguien les diga, Dios te bendiga, piensen cómo salen ustedes de ese trance, cómo ustedes no dejan que ser arrastrados por lisonjas. Ustedes le dicen a esa persona, gracias por su intención, muchas gracias por su intención, pero le hago una pregunta, ¿usted es justo o es pecador? ¿Esa persona sabe qué le va a contestar? Yo sé qué le va a contestar, le va a decir, pecador, todos somos pecadores, pero ¿qué me hace esa pregunta? Dice, porque Dios no oye a los pecadores. Usted tiene buenas intenciones al decirme Dios te bendiga, pero si usted mira lo que dice la Biblia, Dios no oye a los pecadores. ¿Le interesaría saber cómo salir de esa condición de ser pecador? Porque cuando Jesús venga, Jesús no viene por los pecadores. Él vino la primera vez. Vino por los pecadores para justificarlos. Y cuando leemos Romanos capítulo 4, versículo 25, Jesús justificó a toda la humanidad, la justificó, la gente no lo cree. ¿Qué es lo contrario de ser justificado? Ser pecador. ¿El ser humano lo cree? No lo cree. Aunque en la Biblia dice que con su resurrección Él nos justificó. Bueno, ¿qué es creer que Jesús resucitó? Creer que Jesús resucitó no es decir, sí, yo he visto películas donde Él resucitó. Eso no es creer que Él resucitó. Creer que Él resucitó significa creer que nos justificó. Vamos a leer ese versículo ya para terminar. Vamos a leer Romanos capítulo 4, versículo 25. Romanos capítulo 4, versículo 25. Quédense con esto. Esto que vamos a leer ahorita es la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio. Dice Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Si Jesús nos justificó, significa que la primera vez Él vino por pecadores para justificarlos. Ya no son pecadores. Él vino por los pecadores para justificar. Si aquí está a este lado los pecadores, aquí los justos. Él vino por los pecadores para justificarlos. Cuando Jesús venga por segunda vez, ¿sabe cómo va a venir? Lean el último versículo, creo que es 28, versículo 28 de Hebreos capítulo 9. ¿Qué dice ahí? Vamos a leerlo, ¿no? Vamos a leer un versículo más. Hebreos 9, 28. Dice el 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez. Miren cómo dice que aparecerá por segunda vez y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Lo dice la Biblia. Porque hay personas que dicen, pero yo sé que en la Biblia hay un versículo que dice que Él vino por pecadores. Sí, pero no te han explicado. Él vino por pecadores para justificarlos. ¿Los dejó pecadores? ¿Él vino por pecadores y los dejó siendo pecadores? No. Él vino por pecadores para justificarlos. Y aquí acabamos de leer que la segunda vez que Él venga, viene sin relación con el pecado. ¿Por qué viene sin relación con el pecado? Porque viene por su iglesia. ¿Y la iglesia qué es? Los que Él justificó. Sí, porque Él vino por primera vez para justificarlos. Cuando Él venga por su iglesia, ¿por quién viene? Por los que siendo pecadores, Él justificó. O sea, viene por pecadores o por justos. Mateo 25, 46. ¿Saben qué dice Mateo 25, 46? Habla de los pecadores. Dice, irán estos al castigo eterno. ¿Y saben qué dice de los justos? Y los justos a la vida eterna. Todo eso que estamos diciendo aquí sé que no lo suelen decir en las que se conocen como iglesias. Es más, al decirte la palabra justos, tú te harás, pero es que yo pensaba que nadie puede decir, porque es que creo que hay un versículo. Sí, tú puedes creer muchas cosas al respecto por versículos sacados de contexto, pero aquí te explicamos cómo pasar de ser pecador a ser justo.
Si hoy no lo lograste, no te preocupes. Tenemos bastante material donde explicamos parte por parte cómo una persona puede pasar de pecadora a justo. Ya nos acabó el tiempo, estamos inclusive pasados, vamos a hablar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Cuán grande y maravilloso es meditar sobre lo que está escrito. Así tú le permitiste a Daniel, le permitiste ser el profeta que los mismos israelitas lo tienen como el más grande, junto con Isaías. Nuestro Señor Jesucristo a Isaías primeramente. A Daniel también. Daniel fue un profeta muy grande. Tú lo engrandeciste su nombre, permitiste que estuviera entre los grandes de la historia. Podemos equiparar al apóstol Pablo, así a Isaías. Conjuntamente, estos tres son los más grandes y tienen un secreto. Todos ellos tienen un secreto. Todos ellos estaban rendidos ante la palabra de Dios. Todos ellos no se fiaban de sí mismos. Permite, Padre, que las personas que han escuchado esta prédica de unos 30 y algo minutos, permite que puedan meditando sobre lo que está escrito en la palabra, botar sus ideas, botar sus pensamientos para que puedan pasar de ser pecadores a ser justos, para que puedan conocer lo que dice la Biblia que es necesario conocer para que alguien pueda pasar de ser pecador a ser justo. Te pedimos, Padre, que les des paciencia, fruto del Espíritu de la paciencia, dales paciencia para que sigan escuchando, sigan conectándose. Aquí no les vamos a pedir dinero, nunca les vamos a pedir ni donación, ni plata, ni nada. Lo único que vamos a hacer es transmitirles esto que hemos recibido. Gratis lo recibimos, gratis lo estamos transmitiendo, que es la salvación. Las personas piensan que ya son hijos de Dios, es decir, piensan que no necesitan la salvación porque creen que ya son salvos. Pero cuando empezamos a hacerles preguntas empiezan a quedar confundidos, porque bíblicamente realmente no han salido de ser pecadores. Si una persona todavía es pecadora, esa persona no es salva. Es más, bíblicamente un pecador es hijo del diablo. Permite que las personas, teniendo paciencia, sigan escuchando vez tras vez los en vivos hasta que reciban la salvación. Así como los hermanos que ya han recibido la salvación de esa manera porque perseveraron, porque tú les diste el corazón, te pedimos que le des el corazón a quienes se conectaron el día de hoy y quienes se han estado conectando estos días para que perseveren hasta que inevitablemente reciban la salvación. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la palabra del día de hoy. Gracias a Dios por la palabra del día de hoy. Todas las noches estamos conectándonos a esta hora menos 46 minutos. No sé en sus países, sé que en algunos países, si yo les digo qué hora es acá, se sorprenderán. En ese momento mi reloj marca las 9:46. No sé tú en qué país está, pero tal vez tu reloj marque las 21:46. Tal vez tu reloj marque las 23:46. O tal vez tu reloj marque las 8:46. Pero en el país que yo estoy son las 9:46. Entonces la hora varía de país a país, pero el minuto es el mismo. Entonces nos vemos mañana a nuestra cita a esta hora menos 47 minutos. O sea, cuando la hora es en punto. Independiente de la hora que sea en tu país, quítale 47 minutos a esa hora, a la hora en punto. Nos vemos mañana. Chao.